Esto también es la propiedad intelectual y también hay que contarlo. Entonces, a través de este simple derecho de remuneración, lo que se hace es, se crea una norma, hay una norma que no importa, ya se la cargarán, no pasa absolutamente nada, porque una vez que pase el tiempo ya la quitaremos y, bueno, pues es como la ley de la patada en la puerta. Yo ya sé que es inconstitucional, pero como todavía me van a tardar 5 años en cargársela, pues no hay ningún tipo de problema. Y esto está tremendamente relacionado también con los campos virtuales, porque en los campos virtuales lo que está ocurriendo ha sido lo siguiente: dado que no se puede controlar qué es lo que se hace en los campos virtuales de las universidades, porque es inviable, o sea, campus virtual con miles de aulas virtuales en las que cada profesor, manga por hombro, ya les vale también a algunos, hace lo que les da la gana, entonces como no se puede comprobar esto, dice, pues le vamos a implantar un canon a las universidades. Pero claro, es que aquí ocurrió un problema determinado, que fue el siguiente. Las universidades de Autónoma de Barcelona y de Carlos III fueron demandadas por Cedro. Y cuando se produce la contestación a las demandas, lo que se demuestra en esas contestaciones a las demandas es un argumento que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser quebrado. Y este argumento consiste en lo siguiente. En el año 2004 es cuando Cedro, que es la SGAE de los libros, como todo el mundo sabe, lo que hace es modifica sus estatutos porque se le ha olvidado que desde hace unos 25 años antes hay una cosa que se llama copia digital. ¿Vale? O sea, Cedro y los editores no sabían que existía una cosa que se llamaba hacer copias digitales. Se habían olvidado de Internet, porque el mundo editorial estaba absolutamente focalizado, y así lo dice su propio nombre, Centro Español de Derechos Reprográficos, las imprentas y las fotocopiadoras, y no existe otra tecnología. Entonces, estos señores en el año 2004 se dan cuenta, o sea, con 25 años de retraso, que existe un sistema de reproducción digital. Es más, en el año 1965 es cuando se publica el primer libro seminal donde ya lo que hace es, habla de las bibliotecas digitales. Estamos hablando de una era pre-internet. O sea que ya la posibilidad de la biblioteca digital existe, teóricamente establecida por Lee Clyder, en 1965. Entonces, a partir de ese momento, hasta el año 2004, no existe, hay un vacío conceptual. Estos son los que nos defienden los derechos, vaya pedazo de profesionales, ¿vale? Y entonces estos señores lo que hacen es cambian sus estatutos para poder gestionar las copias digitales. Pero la industria editorial no se da cuenta de estas circunstancias y no empieza a cambiar sus contratos con los autores hasta a partir del año 2010, 2011, 2012 incluso. E incluso todavía hay editoriales que tienen todavía sus antiguos contratos que no los han modificado y que son simplemente copias reprográficas. Es más, yo invito a todos los que estén en esta sala a que miren sus contratos que tengan firmados con las editoriales y que vean cómo hay momentos en los cuales hay un cambio y se introduce una determinada cláusula para tener en cuenta las puestas de disposición digital y las copias digitales de sus obras. Y en los contratos antiguos veremos cómo no existen esas cláusulas. Por lo tanto, si yo soy autor y no existe ningún tipo de norma jurídica que esté hablando sobre esa copia digital, cuando yo le he cedido a mi editor una serie de derechos y en esos derechos no está el tema digital, ese editor no le puede ceder esos derechos a Cedro. Y por tanto, cuando Cedro reclama a las universidades por los usos digitales de las obras, le está reclamando por algo que no tiene, pero no importa. Porque como las entidades de gestión tienen la presunción de veracidad, las entidades de gestión son como el policía que nos pone una multa. Su palabra contra la nuestra es su palabra. Su palabra contra una universidad es su palabra. Y a pesar de que ellos aleguen de que son la honestidad hecha trinidad espiritual, bien, lo cierto es que no sufren la auditoría en la parte más sensible, que es en cómo reparten los derechos. No existe. Y tampoco existe un control efectivo por parte del Ministerio de Cultura, que jamás de los jamases ha hecho una sola comprobación de cómo funcionan estas entidades por dentro. Parece ser que ahora ya las cosas se empiezan a torcer un poquito, obviamente después del escándalo que ocurrió con la Sociedad General de Autores y obviamente también por una influencia y por una presión de Europa. Pero si pudieran seguir las cosas como estaban hasta ahora, seguirían, porque ya tenemos que precisamente es el año 2010 cuando se le regalan 63 millones de euros a estas entidades, simplemente por la tardanza en adaptar una legislación española y con dineros del Estado. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que cuando se contestan esas demandas,
resulta que, claro, se dan cuenta de que ahí hay un agujero. E inmediatamente, ¿qué es lo que aparece? Caramba, una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que introduce el artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, donde lo que se nos está estableciendo es el canon a las universidades por los campus virtuales. Donde antes yo no he podido tener esos derechos porque los autores no se los han dado a las editoriales y las editoriales, por tanto, no me lo han podido dar a mí, no pasa nada, yo me reúno en el ministerio e inmediatamente lo que surge es una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la cual se le imponen un canon a las universidades. Pero esto no significa que los profesores en los campos virtuales puedan hacer todo lo que quieran, sino que tendrían que estar con una determinada licencia en favor de una determinada entidad de gestión, donde habrá también una serie de limitaciones. Cedro pone aleatoriamente el 10% de la obra y luego también habrá muchísimas dudas, porque hay una cuestión clave con respecto al enlace. Bien, y he dejado hasta aquí para mencionarlo porque cuando nosotros hablamos de los derechos de explotación de una obra y dentro de esos derechos de explotación tenemos copiar, distribuir, difundir y transformar, claro, el problema es cuando yo enlazo en Internet, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy difundiendo o no estoy difundiendo? Y eso fue una batalla muy importante que hubo, en la cual algunos abogados defendíamos la postura de que enlazar era algo atípico, que no estaba ahí y por tanto o se introducía en el repertorio concreto y exacto de la Ley de Propiedad Intelectual o era un género totalmente apartado que nosotros no estaba contemplado, por una razón muy sencilla, porque claro, en el ámbito académico esto lo conocemos muy bien. Cuando nosotros al final de un artículo ponemos las referencias bibliográficas, yo lo que estoy diciendo es de dónde estoy sacando una determinada idea. Pero esa referencia bibliográfica, cuando yo lo que estoy haciendo es tengo una página web, es un enlace. Entonces, claro, lo clásico que yo tengo de una referencia bibliográfica es que me voy a la biblioteca a buscar aquella obra de 1834 o 1934, que era la clásica sobre esta parcela del conocimiento que yo estoy viendo y que es una obra que está citada por todo el mundo y que por tanto tiene que ser un referente. Me voy a la biblioteca y no la encuentro, no está. Entonces la referencia bibliográfica que yo tengo en un artículo académico no significa que yo esté distribuyendo la obra, ni significa que le esté difundiendo, lo que estoy es referenciándola. Bueno, pues en Internet el enlace, en mi opinión, es exactamente igual. Porque un enlace, cuando yo lo pongo en mi página web, no significa que vaya a una obra determinada. Significa que apunta a un lugar, pero quizás ese lugar ya no está. Porque el que aloja la obra, o sea, a donde yo apunto, es el que decide si esa obra sigue difundiéndose o no. Entonces, la tesis que nosotros manteníamos era la siguiente. Cuando yo enlazo, no estoy difundiendo, estoy haciendo otra cosa diferente, estoy enlazando. Y el que verdaderamente está difundiendo es el que aloja la obra. Ese es el que tiene la llave y el control del poder del acceso de la obra. Por lo tanto, si yo no tengo la posesión o el poder de poder acceder o no a la obra, yo no puedo estar difundiendo. El Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia que era la sentencia Svensson, sin meterse en grandes tecnificaciones, lo que dijo fue: un enlace sí es difundir, siempre lo que pasa es que no lo vamos a castigar si la obra a la que se apunta, a la que se enlaza, era una obra que se publicó en Internet con permiso del titular de los derechos. O sea, si yo lo que estoy es enlazando a un sitio donde el titular de los derechos ya lo puso público, pues entonces como él ya lo puso público, como yo no añado más público, pues entonces de esa manera no hay, si bien hay una difusión de la obra, sin embargo no hay una infracción de los derechos de la propiedad intelectual. Entonces es una construcción absolutamente marciana sobre lo que, cómo integrar el tema de los enlaces para no cargarse el tema de los enlaces. Y ahora parece ser que en la Unión Europea hay determinadas tendencias dentro del Parlamento que lo que están buscando ya es decir que el enlace es un modelo de explotación nuevo y por tanto el enlace tendrá que generar una serie de derechos y directamente ya lo que quieren hacer es cargarse el tema del enlace de Internet. Entonces claro, vosotros como profesores que lo que estáis es manejando un campus virtual, todavía a los juristas nos queda la duda si enlazar o no supone una explotación de tipo económico de la obra o no. Porque claro, conforme a la doctrina Svensson sí que se supondría una explotación. Sin embargo, conforme a lo que es la lógica, lo que entendemos es que
el enlace ha sido precisamente el sistema de funcionar de toda la vida nuestra. La primera manera que nosotros hicimos un enlace fue cuando éramos personas que no hablábamos como especie y lo que señalábamos era con la mano. Luego, posteriormente, cuando le pusimos nombres a las cosas, eso fue la unión entre un concepto, entre un nombre, entre unos fonemas y un determinado objeto, fue la siguiente manera de enlazar. Cuando ya tuvimos los grafemas fue la tercera manera de enlazar, y cuando ya tenemos sistemas tecnológicos en los cuales pongo un determinado enlace, lo que estoy haciendo es simplemente un objeto referente y un objeto referido, con lo cual el enlace es un fenómeno lingüístico. No es lo que pasa es que tendrá una forma técnica o una forma tecnológica, pero el enlace es un fenómeno lingüístico en el cual yo tengo un objeto referente y un objeto referido. No es nada más que ponerle nombres a las cosas, lo que pasa es que con una serie de tecnologías. Entonces ahí hay, por tanto, un gran caballo de batalla que todavía no está resuelto y que veremos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, claro, los campos virtuales, ¿qué se podrá hacer? Pues obviamente, ¿por qué tengo yo que pagar a Cedro si estoy poniendo algo que es mío? Bien, pues a pesar de eso, Cedro lo que dice es que da exactamente igual, simplemente el hecho de que usted sea universidad me va a tener que pagar X euros por alumno. Cuidado, aquí hay una cosa que es tremendamente interesante, y es lo siguiente. La jurisprudencia del Tribunal Europeo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo que dice es lo siguiente. ¿Cuándo se tiene que pagar por un repertorio? Pues se tiene que pagar, o ¿cómo se tiene que pagar por un repertorio? Se tiene que pagar por el uso efectivo de un repertorio. Por ejemplo, si usted tiene un hotel y usted tiene televisiones en cada habitación, usted no tendrá que pagar por número de televisión. Usted lo que tendrá que pagar es por número de días que ha tenido esas habitaciones ocupadas por gente, o sea, por el uso efectivo de las televisiones. Si usted tiene un hospital, exactamente igual. Pero no, como pretendían ciertas entidades de gestión, usted tiene televisiones, pues usted me tiene que pagar 30 televisiones, pues 30 personas, pues 30 televisiones, ya está. ¿Que ha tenido usted el hotel vacío todo el año? No importa, usted ha tenido 30 televisiones. Y dicen los tribunales, no, es el uso efectivo del repertorio. Entonces la batalla de las universidades frente a Cedro ha sido la siguiente: yo te pago por obra utilizada, porque yo puedo saber perfectamente en un campus virtual la obra que yo estoy utilizando. Y entonces la solución sería que, como a principio de curso los profesores tenemos que hacer un sílabus, tenemos que decir la bibliografía principal y la bibliografía secundaria, si yo la reproduzco en el campus virtual, bueno, pues entonces le pago a usted. ¿Usted la tiene, sí o no? ¿Qué ocurre? Que Cedro se opone a eso, por una razón, o se oponía a eso, por una razón muy sencilla, porque tendría entonces que demostrar si tiene o no los derechos digitales. Y como los autores no se los habían cedido, o no se los han cedido a las editoriales, y las editoriales no se lo han podido ceder a Cedro, y como los derechos de las editoriales solo existen sí y solo sí tienen los derechos de los autores, porque el derecho editorial es un derecho derivado del derecho de autoría, entonces Cedro no tenía nada, y por tanto no puede llegar a esa solución. Esa es la primera de las razones, pero la segunda de la razón es mucho más interesante. Si yo lo que hago es cobro por autor, resulta que cuando cobro por autor, le tengo que pagar al autor, le tengo que buscar y darle al autor a cada uno lo suyo. Sin embargo, si cobro una tarifa plana, cobro el dinero y lo reparto como a mí me apetezca. Y esta es la base del por qué Cedro se empeña en cobrar una tarifa plana, a pesar de que la tecnología lo que permite es la perfecta identificación del uso efectivo del repertorio. Y esta es una batalla que se está librando actualmente y que todavía no sabemos cómo va a acabar y que está en plenos procesos de ebullición. Pero lo que verdaderamente es increíble es cómo una entidad de gestión que lo que hace es defiende tanto a los autores, nos defiende tanto a nosotros como académicos o nos defiende tanto a nosotros como escritores de textos, cómo está empeñadísima en que no le importa lo más mínimo de quién es la obra que se ha utilizado y que lo que quiere es una tarifa plana. Y luego yo a todos ustedes les aconsejo que se vayan a la página de Cedro y se cojan las normas de reparto. Tienen 2 reglamentos de reparto, que los descarguen y que se los lean. Y verán cómo ellos cumplen con nosotros los autores simplemente pagando a las editoriales. Ellos pagan a las editoriales y aquí paz y después gloria. Y claro, Cedro es una entidad de gestión donde hay 2 intereses, el de las editoriales y el de los autores y los traductores. Ya me dirán ustedes si son compatibles los derechos de las editoriales y los derechos de los autores. Esto es como un sindicato vertical. Vamos a poner a los empresarios y a los trabajadores, le vamos a llamar sindicato a aquello. Bueno, pues esta entidad de gestión es la que defiende nuestros derechos como personas que escribimos.
Y ahí esto es lo que nosotros nos encontramos, por tanto, con el modelo diseñado por las autoridades locales. No nos olvidemos que detrás de ahí está todas las grandes editoriales y todo el dinero de las grandes editoriales. Entonces, este es el mundo, por tanto, de lo que son los derechos de simple remuneración que nosotros nos encontramos. Como no podemos controlar los usos que se hacen con unas determinadas obras, lo que las hacemos es los sometemos a tasas. Obviamente se producen los abusos, ojalá lo que empezáramos ya con sistemas donde no se produjeran esos abusos. Y esta es la gran perspectiva, por tanto, de la propiedad intelectual. Lo vuelvo a recordar, derechos morales y derechos patrimoniales. Y dentro de los derechos patrimoniales tendríamos los derechos de explotación y tendríamos los derechos de remuneración. Y yo creo que con esto podemos quizás acabar, no sé qué hora es.